La historia de la oreja de elefante que decora todo Reforma comienza mucho antes de que nadie en la Ciudad de México imaginara que aquellas hojas gigantes, verdes y aterciopeladas, se convertirían en los guardianes silenciosos del paseo más emblemático de la capital. Todo empezó en un rincón húmedo y olvidado del mercado de Jamaica, donde un anciano oaxaqueño llamado Don Eusebio vendía plantas exóticas que traía de las tierras bajas de Veracruz. Entre macetas de bugambillas y helechos comunes, había unas cuantas orejas de elefante que parecían sacadas de un cuento, hojas que podían medir más de 1 metro de ancho, tallos gruesos como brazos de niño y una presencia que hacía que la gente se detuviera solo para mirarlas. Don Eusebio las llamaba las orejas del dios Chac porque, según contaba a quien quisiera oírlo, esas plantas habían sido bendecidas por la lluvia misma. En su pueblo, en las orillas del Papaloapan, las orejas de elefante crecían silvestres junto a los ríos y servían de refugio a ranas, insectos y hasta a los espíritus de los antepasados que aún vagaban por las noches húmedas. Nadie sabía exactamente cómo habían llegado a sus manos las primeras semillas, pero él juraba que un sueño le había indicado el lugar exacto donde desenterrarlas. Aquel día de 1998, cuando la ciudad todavía se recuperaba de las crisis, un funcionario del gobierno del Distrito Federal pasó por el mercado buscando plantas baratas y resistentes para un proyecto piloto de embellecimiento urbano. Vio las orejas de elefante, tocó una hoja y sintió algo extraño, un frescor que parecía absorber el calor del asfalto y el ruido de la ciudad. Compró 50. Nadie imaginaba que aquello marcaría el comienzo de una invasión verde. Las primeras orejas fueron plantadas en las glorietas de Reforma, cerca de la Diana Cazadora. Al principio parecían fuera de lugar, como invitados torpes en una fiesta elegante. La avenida estaba llena de monumentos, banderas y autos que corrían sin parar. Pero las plantas no se quejaron. Extendieron sus raíces en la tierra negra traída de los viveros de Xochimilco, bebieron el agua de las lluvias de junio y empezaron a crecer. En pocos meses ya medían casi 2 metros. Sus hojas se movían con el viento como abanicos lentos, filtrando el polvo y el humo, creando pequeños oasis de sombra donde los vendedores ambulantes se detenían a descansar. La gente empezó a notarlas. Los turistas se tomaban fotos. Los niños metían los dedos en el centro aterciopelado de las hojas y reían cuando salía rocío. Pero esta no es solo la historia de plantas. Es la historia de cómo Reforma se transformó gracias a ellas. En el año 2002, durante la administración que quería dejar huella verde, alguien decidió que las orejas de elefante no bastaban en unas cuantas glorietas. Había que llenar toda la avenida. Miles de ejemplares fueron traídos desde viveros de Morelos y Puebla. Camiones enteros descargaban macetas al amanecer, mientras los trabajadores municipales cavaban hoyos junto a las banquetas. Los vecinos del Rumbo protestaron al principio, decían que las hojas taparían las vistas de los edificios porfirianos, que atraerían mosquitos o que eran demasiado tropicales para una ciudad de altura. Pero las plantas, tercas como la propia ciudad, siguieron creciendo. Ignoraron las quejas y los planes urbanos. Se adaptaron al smog, al frío de diciembre y al calor asfixiante de abril. Sus raíces encontraron grietas en el concreto y las ensancharon con paciencia milenaria. Cuenta la leyenda urbana que en 2005, durante una tormenta terrible que inundó varias colonias, las orejas de elefante salvaron a Reforma. Sus hojas anchas actuaron como paraguas gigantes, desviando el agua hacia las alcantarillas y protegiendo las raíces de los árboles más antiguos. Esa noche, un jardinero llamado Ramiro, que llevaba años cuidándolas, juró haber visto las hojas brillar con una luz suave, como si respiraran. Al día siguiente, cuando el agua bajó, las plantas estaban más verdes que nunca. Desde entonces, Ramiro les hablaba. Les contaba los chismes de la ciudad, los escándalos políticos, los partidos de fútbol y las penas de amor de los jóvenes que se besaban bajo su sombra. Las plantas escuchaban. Sus hojas se inclinaban ligeramente cuando él pasaba, como si asintieran. Con los años, las orejas de elefante se volvieron parte del alma de Reforma. En las mañanas, cuando los corredores pasaban jadeando, las hojas les daban un poco de oxígeno extra. Por las tardes, las parejas de enamorados se sentaban en las bancas cercanas y las usaban como telón de fondo para sus fotos.
Los vendedores de elotes y tamales colocaban sus carritos debajo de las hojas más grandes para tener sombra gratis. Hasta los perros callejeros aprendieron a orinar lejos de ellas, como si respetaran su majestad. En temporada de Navidad, los decoradores municipales envolvían luces entre los tallos y las hojas brillaban como constelaciones verdes. En Día de Muertos, las ofrendas pequeñas aparecían a sus pies, calaveritas de azúcar, velas y fotos de difuntos que habían amado esa avenida. Pero no todo fue paz y crecimiento. Hubo momentos oscuros. En 2010, durante las obras del Metrobús, varias orejas fueron arrancadas sin piedad por las máquinas. La gente protestó con marchas silenciosas, llevando hojas en las manos como banderas. No toquen nuestras orejas, gritaban. El gobierno prometió replantar el doble. Y lo hizo. Las nuevas plantas llegaron más fuertes, como si hubieran aprendido de las caídas de sus hermanas. En 2017, después del terremoto, las orejas fueron de las pocas cosas que permanecieron firmes en medio del caos. Sus raíces habían sujetado la tierra y, según algunos, habían amortiguado las vibraciones. Los capitalinos, agradecidos, empezaron a dejarles mensajes escritos en papelitos que colgaban de los tallos. Gracias por quedarte, eres más fuerte que la ciudad, no te mueras nunca. La verdadera magia de las orejas de elefante se reveló poco a poco. Cada hoja nueva que brotaba parecía contar una historia. Si mirabas con atención al atardecer, cuando la luz naranja se filtraba entre los edificios, podías ver siluetas en las venas de las hojas, rostros de indígenas que trajeron las primeras semillas, perfiles de porfiristas que soñaron con una avenida grandiosa, caras de niños actuales que crecían corriendo entre ellas. Los biólogos que estudiaron las plantas en la UNAM descubrieron que producían un compuesto extraño que repelía ciertos contaminantes y atraía mariposas que ya nadie veía en el centro. Pero los jardineros sabían la verdad, no era solo química. Eran las orejas mismas las que decidían a quién proteger y a quién ignorar. Ramiro, ya viejo, seguía cuidándolas. Todas las semanas recorría Reforma de la Glorieta de Colón hasta el Ángel, hablando con cada grupo de plantas. Les contaba cómo la ciudad cambiaba, los nuevos edificios de cristal que competían en altura, los ciclistas que ahora llenaban los carriles, las protestas que pasaban gritando consignas y luego desaparecían. Las plantas respondían a su manera. Cuando Ramiro estaba triste por la muerte de su esposa, una hoja grande se desprendió suavemente y cayó a sus pies, como un abrazo. Cuando se jubiló, las orejas de elefante florecieron todas al mismo tiempo, algo que los expertos decían imposible en esa altitud. Hoy, si caminas por Reforma cualquier día, las verás. Miles y miles de orejas de elefante que decoran banquetas, camellones y glorietas. Forman un túnel verde que suaviza el ruido del tráfico y hace que la avenida respire. Los turistas las llaman elephanters y se maravillan. Los chilangos las llaman simplemente las orejas y pasan junto a ellas sin notarlas, como se pasa junto a un familiar querido. Pero si te detienes un momento, si pones la mano sobre una hoja y cierras los ojos, sentirás el pulso lento de la ciudad latiendo a través de ellas. La historia continúa. Cada año nacen nuevas hojas, cada temporada de lluvias las plantas se vuelven más audaces y extienden sus raíces un poco más lejos. Hay quien dice que algún día las orejas de elefante conquistarán toda la Ciudad de México, que treparán por los balcones de la Roma, bajarán hasta el Zócalo y llegarán hasta el Ajusco. Otros aseguran que ya lo han hecho en secreto, que por las noches las hojas se comunican entre sí mediante vibraciones que solo los insectos y los espíritus pueden oír, planeando la gran verde que salvará a la ciudad de su propio concreto. Don Eusebio murió hace años, pero sus nietos siguen trayendo plantas al mercado de Jamaica. Ramiro ahora se sienta en una banca frente al ángel y observa su obra. Y las orejas de elefante, impasibles, siguen creciendo. Absorbiendo el caos, regalando sombra, escuchando historias. Son más que decoración. Son testigos, guardianes y, tal vez, las últimas que realmente entienden el alma de Reforma. Porque en esta ciudad que todo lo devora, las orejas de elefante decidieron quedarse. Y al quedarse, cambiaron todo. Cada hoja es un capítulo. Cada tallo, una raíz que une el pasado con el futuro.
Y mientras sigan allí, moviéndose suavemente con el viento que baja de las montañas, la avenida más hermosa de México tendrá siempre algo que contar. La historia silenciosa y terca de unas plantas que conquistaron una ciudad entera sin pedir permiso, solo creciendo. Y así, año tras año, Reforma sigue siendo verde gracias a ellas. Las orejas de elefante no hablan, pero si supieras escucharlas, te dirían que la verdadera belleza de una ciudad no está en los monumentos ni en los rascacielos, sino en las cosas vivas que se atreven a permanecer.